Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenidos a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, martes 24 de junio, con el tema diabetes mellitus, a cargo de el doctor Francois Jonathan Rojas López, médico especialista en medicina interna médico asistente del Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Francois Rojas López. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Adelante, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le pregunto, ¿sí se ven la presentación, no? Sí, doctor, queremos ver la presentación. Ya, Gustaría activar su cámara. ya. Ya ahorita lo hago, un momentito, ¿ya? Listo. Buenas tardes. Entonces, en esta oportunidad se me ha encomendado realizar la ponencia respecto al tema de diabetes mellitus, ¿ya? Como ustedes saben, o bueno, la gran mayoría de profesionales de la salud o algunos familiares que tengan quizás en casa algún paciente con diagnóstico de diabetes. Esta enfermedad es una enfermedad bastante, digamos, eh, devastadora si es que no se logra controlar los niveles de glucosa a niveles óptimos, ¿no? Diabetes mellitus es una enfermedad sistémica que se caracteriza básicamente por estos niveles de hiperglicemia persistentes, ¿no? He aquí les he puesto un pequeño caso clínico respecto a un paciente varón de 55 años de edad que tiene ya un diagnóstico de obesidad tipo 2 por índice de masa corporal y que hay una línea familiar de padres y hermanos que tienen diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y actualmente ese paciente se encuentra asintomático, pero que por preocupación propia va al médico y quien le sugiere realizarse algunos exámenes. El médico que le evalúa le solicita una glicemia en ayunas, el cual arroja un valor de 138 miligramos por decilitro, y a la par también le realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa y una hemoglobina glicosilada. La prueba de tolerancia oral a la glucosa con un valor de 197 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada de 6,3%. Con estos valores que nosotros hemos tenido en el contexto de un paciente asintomático, realizamos el diagnóstico de diabetes mellitus, realizamos el diagnóstico de prediabetes o en su defecto descartamos el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Entonces, englobándonos en este caso, en este pequeño caso clínico, vamos a pasar a desarrollar el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Como les estaba comentando, la diabetes mellitus es una enfermedad sistémica caracterizada por estados crónicos de hiperglicemia y esta hiperglicemia en el tiempo que va a producir daño endotelial, va a producir endotelitis y por lo tanto en el tiempo empiezan a aparecer las complicaciones micro y macrovasculares de todo paciente diabético. La prevalencia de los pacientes diabéticos a nivel mundial ha ido en incremento aproximadamente del 46%. Al año 2021 se estimó o se calculó 500, casi 540 millones de pacientes que sufren o que viven el día a día con diabetes, ¿no? Y para el año 2045 esta prevalencia se va a casi duplicar a 783 millones. En nuestro Perdón, acá no, esto se ve acá, allá. En nuestro contexto, acá en Sudamérica o en América del Sur, nuestra prevalencia ha incrementado en un 50%. El año 2021 hemos tenido 32 millones de pacientes y se pronostica tener al año 2045 49 millones de pacientes con diabetes mellitus. Entonces, si nos damos cuenta, la prevalencia e incidencia de pacientes con diabetes mellitus es bastante elevada y se está elevando, digamos, en nuestro caso, en Perú, por el tipo y estilo de vida que estamos adoptando la gran mayoría de personas, incluyendo médicos, incluyendo profesionales de la salud. En estos tres gráficos he tratado de mostrarles el número de pacientes, digamos, eh, con diabetes mellitus tipo 2, digamos, según grupos etarios, ¿no?
donde estamos evidenciando que la mayor prevalencia de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tenemos que está en el grupo etario entre los 50 a 59 años de edad. En este otro grupo vamos a ver la diferencia de prevalencia entre el varón y la mujer, ¿no? El varón es la barrita de color amarillo y la mujer la barrita de color rosadito, ¿no? Entonces, si vemos la prevalencia en varones y mujeres ha ido incrementando, se va incrementando conforme nosotros vamos cumpliendo edad, cuya prevalencia mayor vamos a encontrarla en aquellos pacientes que tienen, digamos, entre 75 a 79 años de edad, ¿ya? Y en ese otro cuadro hemos evidenciado o evidenciamos el término que se llama glucosa alterada en ayunas, en adultos. Si nosotros vemos el grupo etario con mayor prevalencia de la glucosa alterada en ayunas, está entre los 60 y 64 años de edad, tanto en el año 2021 como para el año 2045 se ha evidenciado un leve incremento en esa prevalencia. Y si nosotros vamos verificando aproximadamente esta prevalencia se va incrementando entre los 45 años de edad o 40 antes hasta aproximadamente los 74 años de edad. Entonces, estos son los grupos etarios donde mayor prevalencia de pacientes con glucosa alterada en ayunas vamos a tener, digamos, en el futuro hacia el año 2045, que es lo que se está pronosticando, ¿no? Si ustedes recuerdan, dentro de lo que nosotros hemos ido estudiando, hemos leído, nos hemos formado, siempre nos han hablado de diabetes mellitus tipo 1, nos han hablado de diabetes mellitus tipo 2, y al inicio nosotros nos han dicho, ¿no? Que la diabetes mellitus tipo 1 son los pacientes niños o se presentan en aquellos pacientes que tienen, digamos, o que son menores de 5 o 10 años de edad. Pero esto de acá es algo, digamos, no tan cierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la diabetes mellitus tipo 1 se puede presentar en niños, pero también la diabetes mellitus tipo 1 se presenta en adultos jóvenes, ¿no? Entonces, eso se ha ido estudiando en el tiempo y se ha evidenciado según este grafiquito de acá que tenemos en una línea color verde, en la cual la diabetes mellitus tipo 1, el grupo etario donde mayor prevalencia tenemos es entre los 10 y 14 años de edad, evidenciado en este gráfico. Si bien es cierto, se evidencia que el grupo etario con mayor prevalencia son aquellos pacientes menores de 15 años de edad, pero se ve que el grupo etario de 10 a 14 años es el que mayor prevalencia tiene. Pero si logran observar acá en esa diapositiva, en esa imagen, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 también la podemos presentar en pacientes que tienen 20 años de edad, 25 años de edad, 30 o hasta 35 años de edad. ¿Sí? Este tipo de diabetes mellitus tipo 1 también la conocemos nosotros vulgarmente como diabetes mellitus 1.5 o en su defecto diabetes mellitus tipo LADA, ¿no? Esto, como les estaba comentando, la población a nivel mundial tenemos aproximadamente que sufren de diabetes mellitus, 540 millones aproximadamente, que está acá, ¿no? Entonces son 540 millones aproximadamente de adultos que viven con la enfermedad, con el diagnóstico de diabetes mellitus, diabetes mellitus en general, y además genera un gasto, digamos, mundial de 7.9 billones de dólares, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que 3 de cada 4 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, ¿dónde viven? Viven en países en vía de desarrollo. Y también debemos tener en cuenta que al año 2021 se ha obtenido 6.7 millones de muertes debido a diabetes. Sí, entonces son cifras bastante elevadas, son cifras bastante altas que nos llaman la atención o un jalón de orejas, entre comillas, a tener que tratar de modificar, digamos, algo que estamos haciendo mal en el tratamiento, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo empezaría mi proceso de evaluación de los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me viene un paciente a la consulta externa, ¿qué hago con este paciente? Entonces, yo tengo que ir identificando aquellos pacientes o aquellos grupos etarios que tienen algunas comorbilidades o algunos factores de riesgo en los cuales en ellos yo empezar a hacer mi estudio de descarte de diabetes mellitus tipo 2. En todo paciente que tiene más de 35 años de edad, evidentemente con la presencia de alguno de estos factores de riesgo, nosotros empezamos el screening o el estudio diagnóstico para descartar o aceptar o diagnosticar diabetes mellitus o prediabetes y poder, digamos, captarlos a tiempo para ir
previniendo las complicaciones micro o macrovasculares que pudiesen presentar en el futuro, ¿no? Entonces, aquellos pacientes mayores de 35 años de edad, como dice acá este cuadrito, en esos pacientes hago el testeo para diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus en general, ¿no? En aquellos pacientes también que tienen presiones arteriales más de 130, 80 miligramos por decilitro o que son hipertensos que ya están en terapia con antihipertensivos. ¿En quiénes más? En aquellos pacientes que yo observo que tienen un estilo de vida no saludable, hasta aquellos pacientes, digamos, que no hacen ninguna actividad física, aquellos pacientes que no tienen un régimen calórico adecuado y por ende hay alteración de su HDL colesterol y sus niveles de triglicéridos. En esos pacientes yo también debería iniciar el screening de diabetes o prediabetes. Aquellas mujercitas con el síndrome de ovario poliquístico, también. Les vuelvo a insistir, inactividad física, pacientes, digamos, en vida sedentaria, vida en escritorio, todo ahorita, digamos, nos ha facilitado la tecnología, pedir todo vida online, ahora vienen los rápidos, a nosotros no movemos ni un dedo para hacer nuestras cosas, porque todo eso nos ha facilitado la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, evaluando todo ese tipo de, digamos, de criterio, nosotros iniciamos el proceso diagnóstico o el screening para descartar diabetes o para descartar prediabetes en pacientes, obviamente, que no tienen síntomas, ¿no? Porque si tienen síntomas, obviamente, tus pacientes van a buscar asistencia médica. Dentro de la fisiopatología, antiguamente hablábamos del triunvirato, ¿no? El triunvirato nos hablaba de una triada, ¿no? Que tenía que ver con el páncreas, el hígado y el músculo. ¿Qué pasaba en el páncreas? Había una secreción inadecuada de insulina. ¿Qué producía? Hiperglicemia. ¿Qué pasaba en el hígado? Había una hipersecreción o una producción alta de glucosa. ¿Qué producía? Hiperglicemia. ¿Qué había en el músculo? ¿Qué sucedía en el músculo? Había una disminución de la captación de glucosa. ¿Y qué producía? O sea, no había la glucogenogénesis. ¿Qué producía? Hiperglicemia. Entonces, esta triada se llamó en un inicio triunvirato y era lo que explicaba los estadios de hiperglicemia en los pacientes con diabetes, ¿no? Adicionalmente, al páncreas, al hígado y al músculo se fue añadiendo también el tejido adiposo, donde en estudios más adelante salió que el incremento en la lipólisis también producía estados de hiperglicemia en este tipo de pacientes. Posteriormente, al triunvirato se pasó más o menos entre el año 2009 a 2015 al octeto ominoso, en el cual además del páncreas, el hígado, el músculo y el tejido adiposo, ya se agregó una disminución en el efecto de las incretinas, ya se agregó también a las células alfa de los islotes de páncreas en las cuales había un incremento en la secreción de glucagón. También se agregó al riñón, que pasa en el riñón, había un incremento de la reabsorción de glucosa y eso producía hiperglicemia. ¿Y qué pasaba en el sistema nervioso central? Prácticamente en el cerebro, una disrupción en la neurotransmisión. Entonces, esto fue lo que fue, digamos, fue lo que se iba adicionando para nosotros ir explicando, digamos, la fisiopatología del paciente con diabetes. Más adelante se vinieron, digamos, los 11 atroces que se llaman, ¿no? En este caso, además ya de los trastornos, digamos, pancreáticos que habíamos descrito, el efecto de las incretinas, el efecto de las células alfa digamos, de los islotes del páncreas, se produce mayor estado digamos, producción de glucosa, perdón, el tejido adiposo, el músculo, el hígado, el cerebro, se añadió otras cositas más. ¿Qué se añadió? La biomasa, el colon, una microbiota anormal en la biomasa producía estados de hiperglicemia para llevarnos a digamos, diabetes mellitus. Una inflamación o disregulación autoinmunitaria también se fue estudiando y se fue evidenciando también para la producción de hiperglicemia. Algunos, digamos, incrementos en la resolución de glucosa a través del estómago a los intestinos o el intestino delgado también se fue, digamos, poniendo como un punto fuerte para nosotros ir explicando, digamos, los estados de hiperglicemia. Entonces es así que de los 11 atroces se pasó a los 12 apóstoles, ¿no? Que para el año 2022. De todo lo que habíamos hablado respecto, digamos, a los órganos que estaban afectando, lo último que se agregó fue la milasa pancreática, ¿no? Entonces, esta milasa pancreática también explica estados de hiperglicemia y también se ha anexado, digamos, o son, digamos, estos objetos de estudio para este tipo de pacientes que producen estados de hiperglicemia crónica en el tiempo.
Entonces, una vez que hemos conocido ya la fisiopatología, empezando del triunvirato, empezando el octeto ominoso, los 11 atroces y luego los 12 apóstoles, entonces llegamos a los criterios diagnósticos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para los criterios diagnósticos? Dos cosas en general: criterios para prediabetes y criterios para diagnóstico de diabetes. Si ustedes recuerdan los valores para, o los criterios diagnósticos para prediabetes, perdón, básicamente es con un solo valor tanto de la hemoglobina glicosilada, tanto de la glucosa plasmática en ayunas o del test de tolerancia oral a la glucosa, con un valor alterado es suficiente para yo realizar el diagnóstico de prediabetes, ¿no? Por ejemplo, si una hemoglobina glicosilada me sale entre 5,7 a 6,4, suficiente diagnóstico de prediabetes. La glucosa en ayunas entre 100 a 125 miligramos por decilitro. Siempre utilizamos las unidades. Diagnóstico de prediabetes. El test de tolerancia oral a la glucosa entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Diagnóstico de prediabetes, ¿no? Entonces, teniendo, digamos, estos valores, nosotros podemos captar a temprana, digamos, presentación de un potencial paciente que va a debutar con diabetes para nosotros evitar el desarrollo de complicaciones en el tiempo. Ahora, ¿y cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Acá sí vamos a tener que hacer una pequeña diferenciación. Cuando tenemos hemoglobina glicosilada, tenemos la glucosa plasmática en ayunas y tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa, con dos o más valores alterados en rango de diabetes. ¿Qué quiere decir? Una glicosilada mayor o igual a 6,5%, una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro y el test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. En combinación, dos o más de estas, digamos, alteradas, me hace el diagnóstico de diabetes mellitus en este tipo de pacientes. ¿Qué sucede si tengo un paciente que viene con mucha sintomatología y en esa sintomatología yo identifico las 4P: poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia? Y yo le tomo una glucosa al azar, y el resultado es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, es criterio suficiente más las 4P realizar para el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, una glucosa plasmática en ayunas al azar, mayor o igual a 200 más 4P, me hace el diagnóstico de diabetes mellitus. En los demás casos, tengo que tener dos o más valores de estos tres exámenes alterados en rango de diabetes para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Cuáles son los tipos de diabetes, no? Entonces, tenemos la diabetes mellitus tipo 1, tenemos la diabetes mellitus tipo 2, tenemos la diabetes mellitus gestacional, tenemos la diabetes mellitus tipo MODI, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus tipo 1 es aquella diabetes en la cual hay una esto, eh, ausencia, digamos, en la producción de insulina. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay presencia de autoanticuerpos en las células beta de los islotes del Langerhans, del páncreas, y además hay pérdida de la masa celular de las células beta. Entonces, estas dos características engloban a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Pero la diabetes mellitus tipo 1 pasa por fases, ¿no? La fase o estadio 1 y estadio 2, que es llamada también las fases presintomáticas, y el estadio 3, llamada la fase ya sintomática de la diabetes mellitus tipo 1. Si nos damos cuentas, vale la redundancia, estadio 1 y estadio 2 no hay síntomas. Estadio 3 hay síntomas. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Estadio 1 aún no hay alteración en la glucosa, pero el estadio 2 y el estadio 3 ya estamos evidenciado estado de hiperglicemia. Entonces, estos valores nosotros nos va a servir, o estos datos nos van a servir para nosotros tipificar o recategorizar a la diabetes mellitus tipo 1, estadio 2 o estadio 3. La diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes mellitus que la gran mayoría de pacientes, digamos, hemos evaluado tanto en la consulta externa, en las emergencias, ¿no? Entonces, ese es un tipo de diabetes mellitus que en el tiempo va perdiendo la funcionalidad, las células beta del páncreas, ¿no? Entonces, va perdiendo la capacidad de producir insulina y por lo tanto, en el tiempo, el paciente va a necesitar insulina.
pero hay una diabetes que engloba, como les estaba comentando, que la diabetes mellitus tipo LADA, que comparte en el tiempo características de la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Comparte algunas características, pero lo que tenemos, digamos, como positivo para hacer el diagnóstico son los famosos autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son los autoanticuerpos anti-GAT, que de repente por ahí lo habrán leído, los autoanticuerpos anti-insulina, los autoanticuerpos digamos esto, cotransportador de zinc, los autoanticuerpos antipéptido C. Entonces tenemos un montón de autoanticuerpos que podemos hacer el diagnóstico para diabetes mellitus, digamos esto, tipo LADA, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1. Para LADA generalmente se utilizan los anticuerpos anti-GAT. Entonces, estamos evidenciando que hay una o que se comparte algunas características, tanto la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, perdón, en comparación con la diabetes mellitus tipo LADA. Es una diabetes 1.5, como lo digo en términos groseros, que también lo solemos llamar. ¿Sí? Este es un cuadro resumen de lo que hemos estado evidenciando. Pacientes que me tienen síntomas, hago mis criterios diagnósticos, ¿sí? Con la hemoglobina glicosilada, que actualmente tiene que estar en un laboratorio certificado, mi glucosa plasmática en ayuda, mi test de tolerancia oral a la glucosa y mi glucosa al azar. Entonces, estos son los valores. Acuérdense siempre, por favor, mayor, igual, mayor, igual, mayor, igual, mayor, igual, porque allí pueden caer, ¿ya? Entonces, el mayor, igual es importante hacerlo acá, digamos, hacer la diferencia, ¿no? Estos son lo que habíamos comentado en quienes realizar, digamos, el screening de diabetes. Ya son los candidatos para realizar el screening de diabetes. Y acá hemos tratado de diferenciar la diabetes mellitus tipo LADA con la diabetes mellitus tipo MODI, ¿no? Entonces, LADA, la diferencia que va con la tipo MODI es que la LADA es poligenética, en cambio la MODI es monogenética, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias principales y la otra diferencia que les había comentado es la presencia de autoanticuerpos que pueden estar presentes en la diabetes mellitus tipo LADA como en la diabetes mellitus tipo 1, pero están ausentes en las tipo MODI y están ausentes en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Otra característica que debemos tener en cuenta es respecto a la progresión. La diabetes mellitus tipo LADA tiene una progresión bien baja o bien lenta respecto a la producción de las células beta. Es por ello que en el tiempo se asemeja o podría simular la forma de presentación de una diabetes mellitus tipo 1 con la presencia de complicaciones micro y macrovasculares, que son complicaciones crónicas propias de una diabetes mellitus tipo 2. Y en la diabetes mellitus MODI, lo que se evidencia es que hay una fuerte historia, digamos, esto familiar o antecedentes familiares, que quiere decir que puede haber de 3 a más generaciones con diabetes mellitus tipo MODI. Respecto a la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ¿qué debemos tener en cuenta? Es lo siguiente, respecto al péptido C. Si yo tengo un paciente con diabetes mellitus tipo 2, el péptido C generalmente va a estar normal o elevado. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 1 va a estar muy bajo o va a estar indetectable. Entonces, estas son otras de las diferencias entre tipo 2 y tipo 1 que debemos tener en cuenta, ¿no? Con respecto a la diabetes mellitus gestacional, los criterios diagnósticos, digamos, tenemos estrategias para nosotros realizar el diagnóstico de una diabetes gestacional, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de estrategias. Esta estrategia se llama estrategia de un paso, que particularmente para mí es la más fácil y la más accesible y también la menos sintomática para la gestante, porque es casi similar a un test de tolerancia oral a la glucosa, sino de que se toma la glucosa en ayunas, ¿ya? El cual tiene que ser para el diagnóstico de diabetes gestacional mayor a 92, después de la ingesta de la glucosa, a la hora mayor de 180 y a las 2 horas mayor a 153. Entonces, con esos valores, con uno de cualquiera de esos 3 valores, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿no? La terapia de 2 pasos o en 2 pasos es un poco más, digamos, molestosa, llamemos entre comillas, para la gestante. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros ingerimos este tipo de glucosa, esta glucosa es muy dulce y en las gestantes, ¿qué les va a producir? Les va a producir náusea, les va a producir vómitos. Entonces, por eso que es un poco
más, digamos, sintomática, digámoslo en ese término, para las pacientes gestantes, ¿no? ¿Y en qué semanas, digamos, de gestación se le realiza digamos, el screening para el diagnóstico de diabetes gestacional? Cuando nuestra paciente tenga entre las 24 a 48 semanas de gestación, pero con el dato de que no fue diagnosticada previamente con diabetes. Entonces, este dato tienen que tener en cuenta. Gestante no diagnosticada previamente con diabetes, que se encuentra entre las 24 a 28 semanas de gestación, a esta gestante le voy a hacer el screening para diabetes gestacional. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico, tenemos los valores de la glucosa, tenemos el valor de la hemoglobina glicosilada, tenemos el valor de las glucosas postprandiales, tenemos el valor de las glucosas basales. Entonces, ustedes se van a tener que familiarizar con algunos términos. ¿Cuáles son esos términos? Bueno, hemoglobina glicosilada es sencillo y fácil. Términos secas, hemoglobina glicosilada. Pero hay que familiarizarse con otros dos términos adicionales. La glucosa en ayunas o la glucosa preprandial. ¿Qué significa? Es la glucosa que se toma antes de la primera comida. Generalmente se toma entre 6 y 7 de la mañana, antes de que el paciente ingiera alimentos. ¿Y cuál es el objetivo terapéutico una vez que yo inicio o los antidiabéticos orales o la insulinoterapia? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Mi objetivo terapéutico de esa glucosa en ayunas, antes de la primera comida, es de 80 a 130 miligramos por decilitro. En ese rango es el valor en el cual yo tengo que mantener a mi paciente para yo poder decir que lo estoy controlando. Y el otro término que es la glucosa postprandial. ¿Qué significa la postprandial? La glucosa 2 horas después de haber ingerido alimentos. Ya sea la glucosa postprandial del desayuno, ya sea la glucosa postprandial del almuerzo o ya sea la glucosa postprandial de la cena. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo terapéutico de la glucosa postprandial 2 horas después de la ingesta del desayuno, almuerzo y cena? Menor de 180 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, estos son mis objetivos terapéuticos. Entonces, yo me grabo eso de memoria, pero voy a tener que tener otro dato adicional, que yo esos objetivos terapéuticos los tengo que individualizar a cada paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente es distinto, cada paciente tiene otras comorbilidades, entonces tenemos que verificar eso. Por ejemplo, si es que yo tengo un paciente que tiene una duración, digamos, de su enfermedad de diabetes mellitus, 25 años de edad. Tiene una expectativa, digamos, de vida corta, ¿sí? Tiene un paciente que tiene múltiples comorbilidades, tiene hipertensión arterial, tiene falla cardíaca, está en diálisis, este paciente, digamos, esto tiene secuela de infarto cerebral. Y además tiene una complicación vascular, digamos, establecida, por ejemplo, un pie diabético, que le hayan amputado un dedo, 2 dedos, un pie o hasta o una extremidad, ¿no? Que haya tenido, digamos, o que tenga dependencia familiar que digamos los familiares le pongan el pañal, le den alimentación por sonda nasogástrica, ¿no? O sea, vamos evaluando algunas cositas adicionales en esos pacientes y en los cuales yo tengo que ser más permisible al momento de plantear mis objetivos terapéuticos. Por ejemplo, en este cuadro de acá habla de digamos, de las probables complicaciones o probables comorbilidades que pueda tener el paciente con respecto a la hemoglobina glicosilada. Si es un paciente que tiene una duración de la enfermedad, digamos 20, 25, 30 años de edad, tengo que ser más permisible con la hemoglobina glicosilada. Quizás ya no puede ser en 7%, quizás yo le pongo el objetivo de 8% o quizás le pongo el objetivo de 9%, dependiendo la complejidad del caso del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros somos muy estrictos en llevar una hemoglobina glicosilada de bajo o menor a 7%, ¿qué es lo que vamos a ocasionar? El riesgo de hipoglicemia. Y la hipoglicemia en un paciente con diabetes mellitus es una hipoglicemia que puede ocasionar en el corto plazo enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio o infarto cerebral. Por lo tanto, una hipoglicemia en un paciente diabético me va a incrementar el riesgo cardiovascular. Es por eso que nosotros no debemos tener pacientes diabéticos con hipoglicemia. Y si lo tenemos, debemos tener que informar a los familiares, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, hijos, tío, primo, hermano, no lo sé,
informarle de que la hipoglicemia en un paciente diabético incrementa su riesgo cardiovascular hasta por 10 veces más. ¿Qué significa riesgo cardiovascular? El riesgo de infarto agudo de miocardio o el riesgo de infarto cerebral. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, digamos esto, presentamos periodos de hipoglicemias en pacientes diabéticos, de por sí ustedes tienen que informar la alta posibilidad de que presente cualquier complicación cardiovascular en el corto plazo a este paciente. Y ha pasado que en las emergencias generalmente, ¿qué hacemos? ¿Tiene hipoglicemia? ¿Ya cuánto tuvo? 20, ya ponle su dextrosa al 33%. ¿Se corrigió la hipoglicemia? Sí, ya, alta médica. Y en la puerta del hospital se infarta. ¿Sí? ¿Y qué pasó? El médico se olvidó o el médico no informó al familiar, digamos, de que el paciente puede presentar cualquier complicación en cualquier momento. De por sí, ustedes, al tratar un paciente con diabetes mellitus, ustedes de por sí tienen que catalogar su riesgo cardiovascular. El paciente diabético tiene moderado riesgo cardiovascular, tiene alto riesgo cardiovascular o tiene muy alto riesgo cardiovascular. Si ustedes no hacen su cálculo de su riesgo cardiovascular, y no le informan eso al paciente, entonces o al familiar, entonces téngalo por seguro de que cualquier complicación que pueda suceder con el paciente, a quien le van a echar la culpa es al médico que lo estuvo tratando. Por lo tanto, ustedes tienen que ser bastante, digamos, meticulosos al momento de tratar a un paciente diabético. No es simplemente darle su metformina, su glibenclamida, su empaglifosina, no es simplemente darle eso, sino ir informando e ir calculando su riesgo cardiovascular en cada consulta médica que haga, en cada uno, porque de eso va a depender de la aparición o no de sus complicaciones micro y macrovasculares en el tiempo o quizá de complicaciones agudas. Que habrán escuchado la famosa cetocidosis diabética y la otra contraria que es el estado hiperosmolar. ¿Sí? En las instituciones como un MINSA, como en salud, ¿cómo hacemos nosotros el monitoreo de la glucosa? Nosotros tenemos el famoso dispositivo que lo llamamos el glucómetro y que con ellos hacemos el famoso hemoglucotest, ¿sí? Y tenemos la otra forma de tomar que es a través de un pinchazo en la vena, llamamos la glucosa sérica, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones, el hemoglucotest o la glucosa sérica para nosotros poder controlar, digamos esto, la glucosa en ese tipo de pacientes. Pero existe otro dispositivo que se llama monitoreo continuo de glucosa o llamado CGM, ¿no? Entonces, este dispositivo, como está en la imagen, tiene un sensor y este filamento sensor produce la medición de la glucosa en el líquido intersticial. Entonces, nos va a dar muchos valores de glucosa en el transcurso del día, que va a estar reportado en nuestro dispositivo, para nosotros con esto ir viendo más adelante, digamos esto, eh, la variabilidad glucémica que vamos a comentarlo más adelante, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que este dispositivo llamado monitoreo continuo de glucosa frente a la hemoglobina glicosilada, cómo es que nos va a ayudar? Nos va a ayudar de la siguiente manera. Miren, cuando nosotros tenemos a un paciente diabético controlando sus niveles de glucosa, nosotros tenemos que tener en cuenta un término que se llama tiempo en rango, las siglas TIR. ¿Tiempo en rango qué significa? El tiempo que yo voy a tener a mi paciente en valores objetivos glicémicos. ¿Y cuáles eran los valores objetivos glicémicos? Glicosilada menos de 7%. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? La glucosa en ayunas o la glucosa preprandial menor de 130 y lo otro, la glucosa perdón, de 80 a 130 y la glucosa postprandial menos de 180. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos ejemplos en este cuadradito, perdón, esta imagen. La línea negrita bien sombreada, esta línea me habla de un paciente que tiene una variabilidad glicémica alta. ¿Qué significa variabilidad glicémica? Que hay periodos de que se puede ir hasta la hipoglicemia, que está evidenciada en los puntos más bajos, y hay periodos que puede irse a la hiperglicemia, que están evidenciados en los puntos más altos. Entonces, el tiempo en rango que se mantiene el paciente en rangos de la normalidad es poco. Entonces, este paciente con alta variedad glicémica
tiene una alta posibilidad de que me haga hipoglicemia, digamos, si es que yo no tengo cuidado con el ajuste de la dosis de los antidiabéticos orales o de la insulinoterapia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a ayudar este sistema de monitoreo? Por ejemplo, esa variabilidad glicémica en promedio me puede salir quizás, digamos, un 8%. Y el paciente que se tiene en una variabilidad glicémica normal o baja variabilidad glicémica también promedia 8% en hemoglobina glicosilada. Entonces, por lo tanto, podría yo estar haciendo una falsa lectura de esos dos tipos de pacientes. Uno, que me va a tener complicaciones micro y macrovasculares muchísimo más tarde, digamos 10, 15, 20 años de edad, perdón, de diagnóstico de diabetes, y otros que me van a tener las complicaciones micro y macrovasculares más prontas, con mayor, digamos, aparición, ¿no? En tiempo, en 5 años, 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta la variabilidad glicémica. Pero, ¿quiénes tienen mayor variabilidad glicémica? Obviamente, aquellos pacientes que no son conscientes de su enfermedad, aquellos pacientes que no se controlan en forma regular, aquellos pacientes que no hacen actividad física, aquellos pacientes que no hacen cambios en sus estilos de vida, aquellos pacientes que tienen colesterol, triglicéridos elevados, aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal, aquellos pacientes que tienen ya falla cardíaca, aquellos pacientes que tienen secuelas de infarto cerebral, aquellos pacientes que ya se infartaron el corazón. Entonces, en aquellos pacientes como digamos los más relajados o los que menos se quieren controlar, estos son los pacientes que tienen mayor variabilidad glicémica y por lo tanto son los que tienen mayor riesgo de hipoglicemia. ¿Y qué hace la hipoglicemia? Aumenta su riesgo cardiovascular hasta 10 veces más del riesgo que ya tienen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite, digamos, hacer una pequeña, una gran diferenciación de la variabilidad glicémica respecto a dos pacientes. Ahora, el gráfico de acá se comportaba con la hemoglobina glicosilada. El gráfico de acá vamos a realizar con la glucometría capilar, que es lo que tenemos en los hospitales, digamos, del estado, ¿no? La glucometría capilar, el famoso hemoglucotest. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántas veces podemos con hacernos hemoglucotest? Las veces que sean necesarias. ¿Nos va a doler? Claro que nos va a doler. ¿Va a ser incómodo para el paciente? Va a ser súper incómodo para el paciente porque le van a estar picando, picando a cada momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de acá yo tomo 5 valores de glucosa en el transcurso desde las 6 de la mañana, digamos, hasta las 6 de la tarde. 4 valores. Le puedo tomar a 6 de la mañana, quizás 8 de la mañana, quizás 1 de la tarde, quizás 5 de la tarde. Entonces, tengo esos valores. Entonces, ¿dónde están cayendo mis valores de glucosa? Están cayendo en el rango de normalidad, ¿no? Entonces, ¿yo qué pienso? Ah, ya mi paciente está muy controlado, entonces mi paciente va a ir muy bien. Pero si es que yo utilizo el monitoreo de glucosa continua, me doy con otra realidad. Mi paciente que estaba, entre comillas, muy bien controlado, su variabilidad glicémica es alta. Hay periodos de hipoglicemia y se va a periodos de hiperglicemia, donde está fuera de rango. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es un dispositivo que nos permite, digamos, medir con mayor exactitud la variabilidad glicémica y eso hacer un mejor control de los pacientes con diabetes mellitus. Esto de acá es lo que les comentaba. Entonces, mientras más variabilidad glicémica nosotros tengamos, los amarillos son puntos de hiperglicemia y los rojos son puntos de hipoglicemia. ¿Dónde debe estar mis valores de variabilidad glicémica? Entre 70 y 130 en promedio. Entonces, hay bastante variabilidad glicémica. Entonces, por lo tanto, mientras mayor variabilidad glicémica haya, hay mayor riesgo de hipoglicemia. Lo están evidenciando en ese gráfico. Mientras mayor variabilidad, digamos, glicémica haya, hay mayor riesgo de hiperglicemia. La curva asciende, hay alto riesgo de hipoglicemia, perdón. ¿Sí? Acá se me evidenciado, si nosotros comparamos este gráfico con este otro gráfico donde hay una variabilidad glicémica baja, miren, los puntos de hipoglicemia no son tan bajos, se mantienen encima de 60. ¿Sí? Acá los puntos de hipoglicemia se mantienen debajo de 50. Entonces, por lo tanto, mayor variabilidad glicémica, mayor riesgo de hipoglicemia. ¿Sí? Menor variabilidad glicémica, menor riesgo de hipoglicemia. Entonces, para eso es que nos sirve, digamos, o tenemos que tener en cuenta la variabilidad glicémica en los pacientes con diabetes.
En el caso de los objetivos de glucosa en pacientes con diabetes gestacional, entonces, con el monitoreo continuo de glucosa tenemos estos rangos objetivos que tenemos que tener en cuenta, y según el edad de pacientes que son tratadas con insulina, estos son los rangos objetivos, y en pacientes que están tratadas o que no tienen tratamiento con insulina, aquí les estoy dejando los objetivos glicémicos terapéuticos. Entonces, a modo de un pequeño resumen de lo que les estuve hablando, entonces, los objetivos terapéuticos de cada paciente se van a ir individualizando a cada uno de ellos, valga la redundancia. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a qué? Respecto a su presencia o no de múltiples factores de riesgo asociados, ¿no? Si tiene digamos, si tiene unas características de salud bastante, digamos, entre comillas, saludable, entonces soy más estricto en mis objetivos terapéuticos. Pero si es que ya tiene alguna limitancia, ya tiene alguna comorbilidad, ya tiene por ahí algún riesgo, digamos, esto adicional, soy un poco más prudente y llevo un objetivo terapéutico un poco más permisible. Pero si es que ya es un paciente con una enfermedad muy severa, un paciente, digamos, postrado, un paciente desnutrido, un paciente, digamos, que ya tiene todas las complicaciones micro y macrovasculares de un paciente, entonces voy a ser muchísimo más permisible respecto a los valores objetivos a los cuales yo voy a tratar de llegar a ese paciente. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, como le dije, 7%, 8%, y acá ya no soy tan estricto. Respecto a la glucosa preprandial, era 80-130, acá le doy un poquito más, 90-150, acá le doy un poquito más de 100-180, ¿sí? Respecto a la presión sanguínea, 130-180 y 140-90, perdón, menor de 140-90. Entonces, vamos evidenciando, digamos, o vamos siendo un poco más permisible, acorde mayor complicaciones o comorbilidades se vayan agregando en mi paciente que yo estoy tratando. Entonces, con esto llegamos a un principio, que es el primum non cere, que significa primero no hacer daño, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta respecto a la individualización de los objetivos terapéuticos en un paciente que tiene ya complicaciones, digamos, leves, moderadas o severas de diabetes mellitus o comorbilidades asociadas. Respecto al tratamiento, en el tratamiento nosotros vamos ir evidenciando o vamos a ir, digamos, poniendo como pilar del tratamiento. El pilar del tratamiento no es utilizar empaglifosina, canaglifosina, liraglutide, detemir, glargina. No, ese no es el pilar del tratamiento. El pilar del tratamiento no es los medicamentos, digamos, antidiabéticos orales o la insulinoterapia. El pilar del tratamiento de todo paciente con diabetes es cambios en estilo de vida o estilos de vida saludables. ¿Qué significa cambios en estilo de vida o estilo de vida saludables? Significa de que el paciente tiene que realizar dos cosas. Actividad física que significa 150 minutos de actividad física, digamos eh, a la semana o 30 minutos diario por 5 días en la semana, ¿sí? Pero esta actividad física no significa, no, doctor, pero yo camino todos los días. No, doctor, yo trapeo mi casa todos los días. No, doctor, yo subo escaleras en mi casa de primer a segundo piso todos los días. No, eso no es actividad física. Nosotros, eso es una actividad inherente al ser humano. El ser humano nació errante, tuvo que caminar para movilizarse de un lugar a otro, ¿no? Subir un piso de escaleras no es una actividad, digamos, física. Tiene que ser actividad física extenuante, actividad física que sienta, como yo les digo a los pacientes, que en aquellos pacientes que lo toleran, obviamente, no voy a mandar a un paciente diabético con falla cardíaca a hacer actividad física. Entonces, en aquellos pacientes que lo toleran, previa evaluación también de su riesgo cardiovascular, significa actividad física extenuante, ¿no? Que siente, entre comillas, que el corazón sale por su boca para recién tomar un descanso, para reanudar nuevamente la actividad física. Esa es actividad física. El caminar no es actividad física, el hacer limpieza en su casa no es actividad física, el cocinar en su casa no es actividad física, no me queman las kilocalorías suficientes para yo, digamos, hacer cambios en estilo de vida. Y el otro punto que debemos tener en cuenta es la alimentación, ¿no? Una alimentación saludable. Doctor, pero yo como normal esto. ¿Y qué come eso yo? Ah, ya, mi entrada, mi sopa, mi segundo, pido mi arroz, mis papas fritas y encima
un plato de verduras, pero mi pollo sancochado, doctor. Pero luego tomo mi gaseosita para bajar el almuerzo. Entonces, si nosotros vemos un paciente que dice así, comer normal, ¿por qué dice que come normal? Porque así le enseñó a comer su papá, así le enseñó a comer su mamá, así le enseñaron a comer en su familia, en su entorno familiar. Y nosotros sabemos que eso no es una comida normal. La sopa que tiene fideos, tiene papa, ¿eso qué son? Son carbohidratos. El arroz es carbohidrato, la papa frita es carbohidrato, ¿sí? La gaseosa es carbohidrato. Entonces tenemos una serie de carbohidratos que ingerimos en alta cantidad y decimos comer normal, ¿no? Entonces el hecho de colocar, digamos, una ensalada de verduras o el hecho de colocar esto, lechuga a tu plato no te hace el comer saludable. O el hecho de haber comido, digamos, esto, un mostrito, como dicen, ¿no? Arroz chaufa con su pollo broster y tomarte una botella de agua, eso no te hace ser saludable. Entonces, en lo que significa cambios en el estilo de vida con respecto a la alimentación, hay que mandar a todo paciente diabético con el nutricionista para que el nutricionista le pueda realizar, digamos, un cálculo de sus kilocalorías al día que tiene que ingerir fraccionado en 2 comidas, 3 comidas, 4 comidas, 5 comidas, dependiendo de la evaluación del profesional de nutrición. Entonces, esa es chamba ya del nutricionista. Entonces, ellos van a ver quizás el tipo de régimen que tienen. Señor, ¿hace actividad física? No, soy médico y trabajo todo el día en consulta externa, entonces no hace ninguna actividad física. Esto hace, digamos, ¿va a hacer deporte? No, hago una vez por semana. Eso no es hacer deporte, ¿sí? Entonces, se va a evaluar eso por parte de nutrición con respecto a su alimentación y por parte, digamos, de la actividad física. Esos son el pilar del tratamiento. Luego de eso, algunas guías nos hablan de iniciar la metformina, ¿no? Que es una biguanida, digamos que es el medicamento clásico que nosotros iniciamos, ¿no? Que viene en presentación de 500, 850, 1000 miligramos, y en algunos casos lo asociamos a otras antidiabéticos orales, como el semaglutida, el liraglutida, vildagliptina, ¿no? A veces lo asociamos a empaglifosina, canaglifosina, en las distintas marcas que hay en el mercado. Pero la asociación de esos medicamentos va a depender del objetivo que yo quiera, digamos, tener con mi paciente, ¿no? Entonces, ahí nosotros hablamos de escenarios clínicos, ¿no? Entonces, en mi escenario clínico principal que está en color verde, ese escenario clínico, ¿a qué se debe? ¿O qué busco yo con ese escenario clínico? Yo busco en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que ya quizás tienen algún tipo de complicación cardiovascular y yo en esos pacientes busco reducir el riesgo individual de alguna complicación a futuro cardiorrenal. Yo puedo utilizar dos grupos de medicamentos que ya seguramente habrán escuchado: los agonistas del receptor de la GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2, DAPA, CANA y empaglifosina, ¿no? Entonces, ese es el primer escenario clínico. Entonces, yo voy ajustando el medicamento que voy utilizando acorde a las necesidades de mi paciente. Generalmente, cuando es un paciente con falla cardíaca, está demostrado de que los inhibidores del SGLT2 nos pueden ayudar en el tratamiento en este tipo de pacientes. Al igual si es que el paciente tuviese ya una enfermedad renal crónica ya instaurada y que nosotros tratamos de, digamos, reducir, digamos, la progresión de enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces también podemos utilizar los inhibidores del SGLT2, ¿no? Y en aquellos casos en los cuales, digamos, los inhibidores del SGLT2 no son muy, digamos, no me ayudan a reducir el riesgo de progresión de falla renal o veo que tiene otra contraindicación, digamos, no lo tolera, náuseas, vómitos, puedo utilizar los agonistas de los receptores de la GLP-1, ¿no? Entonces, en teoría, esos dos medicamentos, agonistas GLP-1 y inhibidores SGLT2, nos ayudan para reducir el riesgo cardiorrenal en este tipo de pacientes. El otro escenario clínico nos encontramos en los cuales nosotros queremos, ¿qué queremos? Mantener los niveles de glucosa y mantener el peso. Entonces aquí también podemos nosotros hacer uso de los otros antidiabéticos orales, ¿no? Entonces la metformina va como parte del tratamiento, como les estaba comentando, y a esa metformina yo le puedo añadir dulaglutide, semaglutide, vildaglitina,
Esto le puedo añadir agonista receptor GLP-1, inhibidor de la SGLT2, inhibidor del DPP4. Les puedo ir añadiendo y con eso voy, digamos, tratando de controlar a estos pacientes tanto su peso como sus objetivos glicémicos en el tiempo, ¿no? Pero ¿de qué va a depender este algoritmo diagnóstico o este esquema? Va a depender, uno, del ingreso económico, la capacidad adquisitiva del paciente. Obviamente, si tengo un paciente que tiene buenos ingresos económicos, les voy a proponer, digamos, lo último, lo mejor de lo mejor. Si tengo un paciente, digamos, que vive de acá, no conozco muy bien Trujillo, esto que vive, digamos, en la punta del cerro, exagerando, en los cuales tiene que caminar 2 o 3 horas a su centro de salud más cercano, en su comunidad no tiene servicios básicos de electricidad, no tiene servicios de agua, luz y desagüe, entonces esto eh, con una que se dedica solamente al cultivo de sus chakras, digamos, y vive de eso. Entonces es un paciente con escasos ingresos económicos en los cuales obviamente si el paciente de necesitar ese tipo de medicamentos no le voy a poder ofrecer. Sí, entonces, ¿qué tengo que realizar eso? Ubicarme en la parte, digamos, económica del paciente y tratar de explicarle y podemos ofrecerle lo que pudiese dar el MINSA, ¿no? Que da metformina y levetlamida a la mano, ¿no? Y obviamente con la glibenclamida, que es una sulfonilurea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estas sulfonurias son casi el 50%, 60% de los ingresos a la emergencia por hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el paciente justo ese día que quiere tomar su glibenclamida, ese día dice voy a hacer dieta y no almuerza, pero no almuerza y toma la pastilla, hipoglicemia. Ese día no desayuna, toma la pastilla, hipoglicemia. Ese día se va a la cama sin cenar, pero toma la glibenclamida, hipoglicemia. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho los valores, digamos esto, el contexto en el cual nosotros vamos a iniciar los antidiabéticos orales, ¿no? Entonces de aquí parto, digamos, o regreso a la, a lo que habíamos comentado de un inicio, ¿no? Entonces, los cambios en estilo de vida, en comparación, miren, con el inicio de la metformina o cualquier antidiabético oral, mira, los cambios en estilo de vida en comparación con la metformina ha reducido el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes diabéticos hasta en un 58% de los casos, en el caso de cambios en estilo de vida, y la metformina solamente me reducía hasta el 31% de los casos, ¿sí? Entonces, de ahí parte de que los cambios en estilo de vida es un componente fundamental y es la piedra angular dentro del tratamiento no farmacológico del paciente con diabetes mellitus, ¿ya? Como les estaba comentando, tenemos una serie de antidiabéticos orales. Las biguanidas son casi digamos, dentro de la metformina, el medicamento casi por elección que se inicia en todo paciente con diabetes y también lo que tenemos a la mano en los hospitales MINSA y el Seguro y el E-Salud. Entonces, pero ¿qué debemos tener en cuenta con la metformina? Unas cositas adicionales. ¿Cómo está su tasa de filtración glomerular? Obviamente, si está menos de 30, no le puedo iniciar y también avisar a los familiares o al paciente de que puede haber síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, ¿sí? Sabor metálico, que puede haber acidosis láctica y que puede producir en el tiempo deficiencia de vitamina B12, ¿no? ¿Qué complicación teníamos con la sulfurinuria? Cuya representativa, digamos, medicamento representativo en el estado de la glibenclamida. ¿Qué complicación tenemos? El alto riesgo de hipoglicemia. Ese es el riesgo que tenemos con las sulfonurias. Entonces, por eso que se tiene que explicar a los pacientes el momento exacto que se tiene que ingerir este medicamento y de no ingerir ningún alimento es preferible no tomar la glibenclamida o esta sulfonilurea, ¿no? ¿Sí? Los otros medicamentos que les había comentado eran los inhibidores del SGLT2 y los agonistas del receptor de la GLP-1, ¿no? Entonces, estos pacientes han demostrado en el tiempo que tienen efectos estos cardioprotectores, ¿no? Cardioprotectores, pero sin embargo tienen sus efectos colaterales. Por ejemplo, el SGLT2, ¿qué hace? El SGLT2 hace que la glucosa se elimine a través de la orina, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos da? A una predisposición a balanitis o infecciones del tracto genital en ese tipo de pacientes y en algunos casos extremos nos puede producir hasta gangrena de Fournier, ¿sí? Y tenemos también que tener en cuenta dentro de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus
digamos, sobre todo la diabetes mellitus tipo uno, está la cetoacidosis diabética. Y en aquellos pacientes que consumen, digamos, los inhibidores de la SGLT2, tenemos una presentación con una cetoacidosis diabética euglicémica. Esto tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y con respecto a los agonistas del receptor de la GLP-1, digamos, medicamentos que en el mercado tenemos, la liraglutide, semaglutide, que es lo más frecuente que vemos, tiene efectos gastrointestinales, puede producirnos pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, estos efectos colaterales que tenemos también debemos estar presentes y atentos al momento digamos, empieza a dosar este tipo de medicamentos a estos pacientes. ¿Ya? Ahora, una vez que habíamos hablado de los antidiabéticos orales, que tenemos una gama de medicamentos en las cuales podemos hacer combinaciones acorde a los objetivos en los cuales yo tengo con mi paciente y la evaluación personal del paciente, entonces hay un momento en el cual yo debo iniciar, digamos, insulinoterapia. La insulinoterapia lo inicio en momentos claves, ¿no? Quizás uno sea con la hemoglobina glicosilada, un valor, una literatura me habla de un 9%, otra literatura me dice 10% hacia arriba. Puedo iniciar insulinoterapia, ¿sí? Y en otros casos me hablan de aquellos pacientes críticos, aquellos pacientes agudos, insulinoterapia endovenosa, ¿no? Va a depender del contexto en el que está. En el caso, digamos, de esa ponencia, vamos a enfocarnos en el contexto de un paciente en la consulta externa, ¿ya? Entonces, tenemos varios tipos de insulina y tenemos, así como les hablé de la glucosa preprandial y de la glucosa postprandial, tenemos insulinas que nos hacen el comportamiento o simulan el comportamiento de secreción basal de la insulina, que son las insulinas de acción intermedia, cuya representativa está la NPH, y las insulinas de acción prolongada o acción larga, quienes tenemos la glargina, la de Temir y la de Gludec, tenemos en presentaciones, ¿no? Y para las insulinas, digamos, de acción corta o de acción, digamos, ultra rápida, tenemos otro grupo de insulina, ¿no? Por ejemplo, las insulinas ultra rápidas, tenemos o rápidas a la Lispro y a la Spártica, ¿no? Y también tenemos a la glucina y la insulina de acción corta a la insulina regular o llamada también insulina R, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué debemos saber? Debemos saber el momento en que empieza su efecto de acción, el efecto pico de su efecto de acción, digamos, y a las cuántas horas se va su efecto de acción, ¿sí? Eso es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si el paciente no va a comer, no va a almorzar, no va a desayunar y no va a cenar, y se aplica una de esas insulinas rápidas y ultra rápidas, lo que vamos a inducir en el paciente es hipoglicemia. Entonces, ojo, digamos, para este tipo de insulinas. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con la insulina NPH? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, miren. La insulina NPH es una insulina que, digamos, se coloca 2 veces al día y esa insulina, esto es de gran utilidad porque es lo que tenemos a la mano, ¿no? En algunas instituciones, digamos, del MINSA, ¿no? Entonces, esa insulina NPH tiene una particularidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa particularidad? Su inicio de acción, que aproximadamente, como dice acá la literatura, es de 1 a 3 horas, en promedio 2 horas, su efecto pico entre las 5 a 8 horas y el efecto, digamos, en cuál la duración se va, ¿sí? Si vemos acá, digamos que acá son 6 de la mañana y digamos que acá son 6 de la tarde, ¿ya? Entonces, el efecto pico 6 de la mañana, si le coloco la insulina a 6 de la mañana, el efecto pico a las 2 horas, más o menos son 8 de la mañana, coincide con la ingesta del desayuno. Por ahí estoy tranquilo. Sí, perdón, el inicio de acción. Y el efecto pico más o menos son entre 6 a 8 horas. Si es que yo me coloqué a las 6 de la mañana, 6 a 8 horas doce, sería entre 12 a esto, sería entre 12 a 2 de la tarde. Si es que yo tengo esa insulinoterapia, digamos, o yo le aplico, digamos, a las 6 de la mañana para el efecto de acción entre 12 y 2 de la tarde, ¿con qué va a coincidir? Va a coincidir con el almuerzo en la gran mayoría de pacientes. Entonces la insulina NPH me va a servir ¿para qué? Para yo poder controlar de manera indirecta la glucosa postprandial del desayuno y la glucosa postprandial del almuerzo. Entonces, esa es la particularidad que debemos tener en cuenta con la insulina NPH.
¿Sí? ¿A qué hora se va? Generalmente entre las 12 y 14 horas, alguna literatura me dice hasta las 18 horas, ¿ya? ¿Qué pasa a lo contrario? Suponiendo que esta sea 9 de la noche y esta sea 9 de la mañana. ¿Qué pasaría? A las 9 de la noche yo le coloco la insulina NPH. El paciente cenó a las 8 de la noche. Si le coloco a las 9 de la noche, ¿a qué hora inicia su acción? Aproximadamente 11 de la noche. El paciente ya se le está yendo, digamos esto, la glucosa que ingirió con la cena. ¿Y a qué hora sería su efecto pico? Su efecto pico sería entre 3 y 5 de la mañana. Entonces, ¿qué pasaría allí? Si es que el paciente no ingirió algún alimento en la cena, le vamos a inducir a una hipoglicemia entre las 3 y 5 de la mañana, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los síntomas de hipoglicemia en ese paciente? Va a presentar ¿qué? Taquicardia, diaforesis, trastorno de conciencia, hipotensión, náuseas, vómitos, convulsiones, ¿no? Cualquier síntoma de hipoglicemia que usted pueda identificar, ya sea los síntomas neuroglucopénicos y síntomas adrenérgicos, va a presentar este tipo de paciente. ¿Sí? Entonces, al presentar este tipo de pacientes, los síntomas, digamos, de hipoglicemia en la madrugada, y ustedes a este tipo de paciente le van a evaluar a las 7 u 8 de la mañana y le toman su glucosa y está en 500, 400, eso es lo que nosotros llamamos como el efecto Somogy. El efecto Somogy, ¿qué significa? Una hiperglicemia reactiva, digamos, de la mañana, puede ser de las 7, 8, 9 de la mañana, secundaria a una hipoglicemia que se le ocasionó en la madrugada, entre 3 a 5 de la tarde. Entonces, ese efecto Somogy es el que tenemos que nosotros evitar y es por eso que tenemos que conocer en qué momento vamos a colocar la insulina NPH en la mañana y en la noche. De manera indirecta, de manera personal, yo coloco 6 de la mañana la NPH y 5 de la tarde la otra dosis que le corresponde, la NPH. ¿Por qué? Para tratar de simular o que coincida con las comidas y de alguna otra manera el de la noche para que aún algún familiar esté despierto evidencie los síntomas de hipoglicemia, porque ¿quién se va a despertar a ver a su familiar diabético a las 3 de la mañana si es que está diaforético, si es que está con trastorno de conciencia o que está convulsionando? A esa hora casi la gran mayoría están durmiendo, pero hay pacientes que aún así sienten esa caída de la glucosa y a esa hora están viniendo las emergencias por hipoglicemia, por insulina NPH, entre las 3 y 5 de la mañana. Entonces es importante conocer el mecanismo de inicio, el mecanismo de pico o el efecto pico y a las cuántas horas se va el efecto de la insulina NPH. Si nosotros nos damos cuenta, la insulina de acción prolongada, ya sea glargina, ya sea de Temir, ya sea esto de Gludec, tiene un inicio de acción a las 2 horas y se mantiene casi persistente en el tiempo. Entonces, esta insulina es un poco más segura y esta insulina no me va a permitir hacer, digamos, riesgo de hipoglicemias. Entonces, ustedes, acorde a eso, tienen que verificar y, digamos, tener en cuenta el efecto Somogy, digamos, en los pacientes usuarios de insulina NPH, ¿ya? Para poder, digamos, identificarlos a tiempo y darles el tratamiento oportuno e ir modificando ¿cómo se dice? Su dosis de insulina de NPH o inclusive ir hasta suspendiendo, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que nosotros no tenemos un adecuado control, vamos a terminar, digamos, esto con ellos, con complicaciones micro y macrovasculares propias de la diabetes que van a ir apareciendo con mayor prontitud, ¿no? Recuerden ustedes, las complicaciones de la diabetes, tanto microvasculares como macrovasculares, se van a presentar en los pacientes diabéticos. No es que yo le doy, digamos, los antidiabéticos orales y nunca se va a presentar. Se van a presentar. Va a tener retinopatía diabética, va a tener, digamos, neuropatía diabética, va a terminar con nefropatía diabética, va a terminar con nefropatía diabética, va a tener algún tipo de coronariopatía o algún, digamos, complicación de infarto o miocardio, infarto cerebral, lo va a tener. O sea, no es que las complicaciones micro y macrovasculares con los medicamentos no los va a tener nunca, los va a tener. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que van a ir apareciendo de manera progresiva, pero bien lento en el tiempo. Quizás un paciente que se controla de forma estricta y tiene, digamos, un estilo de vida saludable, estas complicaciones aparecen en 30, 40 años en promedio. Yo, por ejemplo, que tengo 36 años de edad, bien controlado y todo,
más 40 sería 76 años de edad, que a los 76 años de edad recién me está apareciendo una complicación microvascular leve o sutil, yo ya estoy, digamos, en el tiempo de vida, digamos que programado según las estadísticas, ¿no? Es muy distinto que a mis 36 años de edad yo no me cuide, tengo dos hijos de por medio, tengo una familia que por mantener, no me cuido, cumplo los 40 años de edad y ya me están dializando. Cumplo los 40 años de edad y ya me dio un infarto cerebral. Cumplo los 40 años de edad y esto, ya tengo un infarto de miocardio, ya estoy postrado. Entonces, yo ya ocasiono una carga económica, una carga psicológica, una carga, digamos, familiar. Entonces, lo ideal es de que, digamos, se les comente a los familiares respecto a las complicaciones micro y macrovasculares para poder ir, digamos, esto retrasando o que esa aparición sea lo más tardío posible. Ya si es que el paciente no quiere entender, el paciente es reacio, el paciente dice que la vecina, digamos, le iniciaron insulina y es en diálisis, y el paciente dice que la vecina le dieron insulina y se quedó ciega, ya eso ya va a depender, digamos, de las, esto, del entorno familiar en el cual se encuentre el paciente. Y ustedes se van a topar con bastantes pacientes que les van a decir que la insulina me hizo que me dialice, la insulina hizo que me quede ciego, la insulina hizo que me dé calambres en las piernas, la insulina hizo que mi papá le dé un infarto cerebral. Va a haber familiares de pacientes, digamos, que les van a decir eso, lo cual es totalmente falso, sino de que lamentablemente cuando nosotros iniciamos insulina, generalmente es cuando ya no hay producción de insulina por el páncreas, por lo tanto, por más antidiabéticos orales que le demos, no va a haber ningún tipo de, digamos, resultado favorable para el paciente. Y es lamentable, ¿por qué? Porque ya ha habido un estado de hiperglicemia crónica y esa hiperglicemia crónica que produció, produció endotelitis. Y al producir endotelitis, produjo destrucción y con ello vino la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, ¿no? Vinieron todas las complicaciones que están descritas en ese cuadrito de la diabetes mellitus, de la diabetes mellitus, ¿sí? En cuestión de la nefropatía diabética, si nosotros nos estamos dando, digamos, a entender, va a existir los niveles de albuminuria y con la albuminuria nosotros hacemos el cálculo de la diabetes mellitus, perdón, de la enfermedad renal crónica, con niveles de la tasa de filtración glomerular y con los niveles de albuminuria y calificamos como alto riesgo, ¿sí? Como alto riesgo cuando ya están en falla renal. ¿Y en qué momento empieza a aparecer la aluminuria? Aproximadamente entre los 8 a 10 años del diagnóstico de diabetes. Yo digo del diagnóstico, ¿ya? De diabetes empiezan a aparecer, ¿sí? Entonces, eso es lo que se espera en los pacientes con diabetes, que la albuminuria empiecen a aparecer luego de de ese tiempo, digamos, de transcurso de años, ¿no? Entonces, y de ahí va a depender en qué momento o en qué tipo de clasificación los voy a englobar ese tipo de pacientes para yo ir dirigiendo la terapia de ese tipo de pacientes, optimizar, digamos, la terapia, evitar la progresión de enfermedad renal crónica. Lo ideal es que no terminen en diálisis. Ese es lo ideal, no terminar en diálisis. Una vez que están en diálisis, empezamos, digamos, a correr contra el tiempo porque el paciente con enfermedad renal crónica que se dializa y es un paciente, digamos, que ha entrado en un estadio evolutivo último de su enfermedad y que no hay cura alguna y que no tenemos marcha atrás para ese tipo de pacientes cuando es enfermedad renal crónica. Porque hay pacientes que se agudizan cuando tienen falla renal o incuria renal aguda, producto de una sepsis, una hipovolemia o un accidente de tránsito. Esos pacientes tienen una chance aún de poder regresionar de su falla renal y salir de la diálisis en los casos de falla renal aguda. Pero en caso de falla renal crónica, que es el caso de esa ponencia, esos pacientes ya no tenemos otra alternativa terapéutica que ofrecer, ¿sí? Inclusive algunos hablan del trasplante renal, pero para el trasplante renal hay criterios que debemos reunir y los cuales la gran mayoría que entraron a diálisis no los cumplen, ¿ya? Como les estaba comentando, nosotros cuando tenemos pacientes, digamos, con enfermedad renal crónica, tenemos que tener bastante en cuenta el cociente albúmina creatinina, ¿ya? ¿Qué significa el cociente albúmina creatinina? Es justamente lo similar que tenemos acá con respecto a la albuminuria, ¿no? Pero nosotros debemos que tener en cuenta en qué momento lo vamos a pedir. Obviamente, si es que el paciente estaba en ejercicio del día anterior, va a salir alterado. Si es que está con un proceso de sepsis o septicemia, va a salir alterado. Si es que está el paciente en falla cardíaca, va a salir alterado.
Si es que tiene, digamos, niveles de glucosa muy elevados, va a ser alterado. Si es que es un paciente que está en su periodo menstrual o es un paciente con una hipertensión refractaria no controlada, el cociente de albúmina creatinina va a ser alterado y por lo tanto voy a hacer una falsa lectura y una falsa estratificación de la enfermedad renal crónica. ¿Sí? El tratamiento de la nefropatía diabética, digamos, podemos iniciarle, a la cabeza siempre van a ser YECA y ARA2, ¿sí? Los inhibidores del SGLT2 que les comenté en el algoritmo, digamos, terapéutico, cuando tienen una tasa de filtración mayor a 20 se les puede indicar, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta también con la metformina. Si la metformina, perdón, si la tasa de filtración glomerular está a menos de 30, no podemos iniciar metformina. Ojo, ¿para qué damos nosotros los YECA, ARA2, los diuréticos, ¿no? ¿Para qué damos? Para un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Disminuir en un 30% como mínimo la macroalbuminuria. Además de esto, los pacientes que los vamos estadificando, como les mostré en este cuadrito, cuando están hasta en estadio G3 de la clasificación o la estratificación de la enfermedad renal crónica, debemos tener en cuenta las proteínas de alto valor biológico que le vamos a iniciar a este tipo de pacientes. 0,8 gramos por kilogramo al día, y si el paciente G4 a G5 ya entró en diálisis, esto vamos a subir la dosis de proteínas de 1 a 1,2 gramos por kilogramo al día. Entonces, este es un dato que tenemos que tener en cuenta en la parte nutricional de todo paciente con nefropatía diabética. Entonces, clásicamente les estaba hablando de complicaciones tradicionales. ¿Qué les he hablado? De enfermedad renal diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética, stroke o el ictus o la enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca o enfermedad vascular periférica. Esas son las complicaciones tradicionales que tenemos en los pacientes con diabetes. Pero hay otras complicaciones que son las complicaciones emergentes. ¿Cuáles son esas complicaciones emergentes asociadas a cáncer? El paciente está mayor o con mayor predisposición a infecciones, con mayor predisposición a enfermedades hepáticas, con mayor predisposición a disfuncionalidad cognitiva o a desórdenes afectivos, ¿no? Un paciente que con diabetes de 40 años de edad que le amputan una pierna, ¿cómo va a estar la parte emocional del paciente? Quizás va a entrar en un trastorno depresivo mayor o un trastorno depresivo menor. Entonces, hay otras complicaciones emergentes que tenemos que tener en cuenta en los pacientes, digamos, con diabetes mellitus, en el tratamiento que le vamos a instaurar, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les estaba comentando, tengo diabetes emotiva, les voy comentando que la diabetes emotiva no existe. No es que a mí me dan cólera y se me sube la glucosa, no es que yo me emocioné de ver a mi hermano hace 15 años que no lo veo y se me sube la glucosa. No, no existe diabetes emotiva, ¿ya? Entonces, eso es un término que tenemos que ir tratando de eliminar en la consulta externa con los distintos familiares y pacientes con diabetes mellitus, ¿ya? Diabetes emotiva, no hay. Hemos visto los criterios, hay prediabetes y hay diabetes. No hay diabetes emotiva. Como les estaba comentando, la insulina me va a dejar ciego. La insulina hizo que me dialice. La insulina, esto hizo que me infarte. Tampoco, ¿no? Entonces eso es una mala asociación que también tenemos que tener en cuenta con los pacientes. Tomarnos en cuenta de explicarles a los pacientes de que aquellos vecinos, familiares y que tuvieron esa, entre comillas, experiencia con la insulina, es muy probable que ya habían entrado en una fase muy avanzada de su enfermedad y que, digamos, ya no podíamos hacer, digamos, mucho con respecto a sus complicaciones micro y macrovasculares propias de la diabetes. Otra cosita que se ha escuchado en los pacientes que vienen con pie diabético, con lesiones ulcerativas en el pie, si como pescado, esto me va a dar más infección o porque comí pescado se me infectó el pie. No, no hay ninguna asociación, digamos, entre comer pescado y con las lesiones o heridas de un paciente con pie diabético. Entonces, esos son los mitos que tienen la gran mayoría de pacientes, ¿no? Entonces, como les vuelvo a insistir, nosotros tenemos que, en el tiempo, tratar de ir explicando a los pacientes las complicaciones que podrían tener. Eh,
digamos, tanto micro como macrovasculares para que este paciente vaya asimilando información y en cada consulta, digamos, esto que vayamos haciéndole, esto podamos nosotros ir ayudándole para un mejor, o para una mejor, digamos, apego al tratamiento terapéutico, ¿no? Entonces, a modo de resumen, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, para nosotros reducir las complicaciones de diabetes, que está en el techo de esta figurita, nosotros tenemos la base. ¿Y cuál es la base del tratamiento? Les vuelvo a insistir. Modificación en los cambios en estilo de vida, la educación en el paciente con diabetes. Hablar, tomarse el tiempo para todo lo que tenga que ver con las complicaciones de diabetes. ¿Sí? ¿Y qué nos va a permitir la reducción de las complicaciones de la diabetes? Mantener, digamos, un manejo glicémico óptimo en condiciones óptimas, en valores objetivos óptimos que les hablé, individualizando la terapéutica a cada paciente. El manejo o, digamos, los niveles óptimos de presiones arteriales. También el manejo óptimo de los lípidos, colesterol HDL, que está frecuentemente asociado a alto riesgo cardiovascular. Colesterol LDL, triglicéridos, tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Y también tenemos que tener en cuenta otros agentes, digamos, cardiovasculares y renales protectores o que nos pueden producir beneficios si es que nosotros le iniciamos dentro de la terapéutica de diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Listo, siendo la 1:55. Eso sería todo por el momento. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy y por el tiempo que nos ha brindado para poder brindarnos esta información muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la parte de las preguntas por parte de nuestros participantes. Eh, Vamos a iniciar con la primera pregunta, doctor. Nos comentan, ¿cómo se trata la neuropatía diabética si la vitamina B12 tiene efecto neuroprotector? Ya. En lo que respecta a la neuropatía diabética, bueno, eso es cierto lo que comenta, digamos, esto de la vitamina B12, pero nosotros tenemos medicamentos como la gabapentina, como la pregabalina, que podemos iniciar al paciente y en el cual ustedes van a notar una disminución de la sintomatología bastante considerable, sobre todo con la pregabalina. La dosis de la gabapentina son de 300 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo. Y eh, del otro lado, con la pregabalina, tenemos dosis de 75, tenemos dosis de 150 miligramos. Esa dosis la vamos a ir ajustando a la tolerancia del paciente. En algunos pacientes les puede producir una excesiva somnolencia. Les fraccionamos la dosis a la mitad. Con respecto a la pregabalina, hay presentaciones para nosotros fraccionar la dosis de la pregabalina. Con eso nos podemos ayudar nosotros en la neuropatía diabética. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continúan las preguntas, nos comentan, ¿y cómo se puede contrarrestar la deficiencia de vitamina B12? Ya, en lo que respecta a la deficiencia de vitamina B12, generalmente esa complicación está asociada en aquellos pacientes que estaban, digamos, en tratamiento con metformina mucho tiempo, ¿no? Entonces, para yo decir de que te puedo contrarrestar la deficiencia de vitamina B12, tengo que tener primero el dosaje de la vitamina B12. Una vez que yo hago el dosaje de la vitamina B12 en mis pacientitos que están tomando metformina, voy viendo la posibilidad de rotar o cambiar este medicamento y, digamos, reponer, digamos, la deficiencia de vitamina B12 con el dosaje de la vitamina B12. ¿Sí? Respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comenta, buenas tardes, doctor. ¿Cuál es el límite de glucosa basal para poder realizar a un paciente la PTG? Para poder realizar, ¿qué exactamente? A ver, nos dicen, ¿cuál es el límite de glucosa basal para poder realizar a un paciente la PTG? Ah, ya, ya. La PTG se La refiere, prueba de me tolerancia a parece, la a la prueba de glucosa, tolerancia a creo. la glucosa, Ajá, ¿no? exacto, Ya. sí. Ujú.
Ya, pero en sí no entiendo la pregunta en sí. O sea, nosotros habíamos visto, si regresamos a la exposición anterior, habíamos visto de que tenemos estos objetivos terapéuticos para nosotros realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, para que lo vean en vivo. Por ejemplo, ¿no? Eh, una glucosa plasmática en ayunas, que yo tenga en un paciente que me tenga alguna sintomatología sugerente de diabetes mellitus tipo 2 y yo le encuentro, digamos, en valores mayor o igual a 126 como está acá, yo con ese paciente puedo hacer lo siguiente. Le puedo solicitar a la siguiente consulta médica el test de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada a la vez. O a la siguiente consulta médica le puedo solicitar solamente otra glucosa plasmática en ayunas, ¿sí? O le puedo solicitar solamente la hemoglobina glicosilada o solamente el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Entonces, yo puedo hacer uso de cualquiera de esos tres, digamos, exámenes para yo obtener dos o más valores en rango de diabetes para hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, no es que existe un valor, digamos, realizar la PTG. ¿Por qué? Puede suceder lo siguiente. Puede ser que yo tenga una glucosa plasmática en ayunas de 120. Entonces, según mis criterios diagnósticos, eso significa que está en estado, entre comillas, de prediabetes, pero ese paciente tiene historia familiar, ese paciente, digamos, es obeso, este paciente no hace actividad física, tiene malos estilos de vida, entonces, pero su glucosa plasmática en ayunas me salió 120, entonces no lo puedo catalogar aún como prediabetes. ¿Qué tengo que hacer? Solicitar mis otros exámenes, ya sea el test de tolerancia oral a la glucosa, ya sea la hemoglobina glicosilada, o los dos a la vez, y si esos dos me salen en rangos de diabetes, se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Y si no me sale en el rango de diabetes, se hace el diagnóstico de prediabetes y se hace, digamos, la, la insistencia o, digamos, la advertencia de que hay que cambiar estilo de vida, hay que cambiar, digamos, alimentación, hay que hacer actividad física, hay que perder de peso para que este paciente no debute muy rápidamente a diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a dar lectura a una última pregunta. Tenemos bastantes preguntas, pero bueno, el tiempo también se nos ha agotado y lamentablemente ya tenemos que finalizar la telecapacitación. Eh, una última pregunta, doctor. Nos comentan, en el tratamiento con metformina 850 miligramos, ¿cuál es la dosis máxima e intervalo en 24 horas? Ya, en la dosis de metformina, la dosis máxima es de 1000 miligramos, que le podemos dar, digamos, hasta 3 veces al día, o sea, 3 gramos. Sí, 3 hasta 4 gramos como máximo, pero más allá de los 3 gramos no es prudente. No es prudente aumentar la dosis. ¿Por qué? Porque vamos a producir riesgo de ¿qué? De déficit de vitamina B12. Vamos a producir ¿qué? Riesgo de acidosis láctica y probablemente le podamos producir síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, y por lo tanto no le vamos a, digamos, ayudar al paciente en ese aspecto. Tenemos que ir asumiendo, pensando en adicionar otro antidiabético oral, pedir una hemoglobina glicosilada quizás para ver si es que ese paciente, digamos, tiene una glicosilada más de 9% y por lo tanto ya no va a ser mucho, ya no va a ser necesario estar con metformina, sino ir añadiéndole insulina. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. También agradecer el tiempo que nos ha brindado para la telecapacitación del día de hoy. Esperamos contar con su presencia en próximas telecapacitaciones. Asimismo, también agradecer a nuestros participantes por su conexión y hacerles recordar que se les ha enviado un link de asistencia para que puedan registrarse y les pueda llegar sus constancias. Así también hacerles de conocimiento que se ha enviado el enlace de YouTube donde va a ser subida la ponencia del doctor para que puedan poder volver a ver esta información bastante importante. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.